Canal Supercrack Estrella presenta túneles subterráneos de 12.000 años de antigüedad que van desde Escocia hasta Turquía. Diferente de lo que la mayoría piensa, la mayor parte de nuestro planeta todavía debe ser catalogado y cada día se hacen nuevos descubrimientos, y no son siempre lo que pensamos. A través de Europa hay miles de túneles subterráneos desde el norte de Escocia que recorren todo el camino hasta el Mediterráneo. Esta masiva red subterránea de 12.000 años de antigüedad es impresionante. Algunos expertos creen que la red era una manera de proteger al ser humano de los depredadores, mientras que otros sugieren la idea de que los túneles interconectados fueron utilizados como lo son las autopistas hoy en día, para que las personas viajen de forma segura, independientemente de las guerras o la violencia o incluso el clima por encima del suelo. Ellos podrían describirse como una especie de antiguas autopistas subterráneas. Otros piensan que los túneles pueden ser vistos como una puerta de entrada al mundo subterráneo. Se encontraron túneles en toda Europa, un sistema de pasajes subterráneos, que hoy en día, 12.000 años después de su creación, sigue en pie. Aunque no existen estudios oficiales principales sobre ello, se cree que se construyeron en la Edad de Piedra y que logró cruzar el continente de Europa, desde Escocia, Alemania y Austria, hasta Turquía. En todo el continente, hay miles y miles de túneles, la gran mayoría muy estrechos de tan solo 70 centímetros de diámetro, suficiente para una persona. Entre varios pasos, hay algunos sectores más grandes o más pequeños, en el que hay plazas y trasteros. Uno de los primeros exploradores de este sistema de túneles fue el sacerdote Lambert Carner, 1841-1909, que se arrastró a través de 400 orificios, con la ayuda de una vela, y describió pasajes extraños con corrientes de aire, según la revista Der Spiegel. Están intercaladas con rincones, en algunos lugares es más grande y hay asientos, o cámaras de almacenamiento y salas. No todas se interconectan, pero en conjunto es una red subterránea masiva. En su libro, señala que a menudo fueron construidas capillas por las entradas, tal vez porque la iglesia tenía miedo de la herencia pagana que podrían haber representado los túneles, y quisieron negar su influencia. Existen similares túneles subterráneos en otros continentes. A lo largo de todo el continente americano hay una serie de leyendas de secretos pasajes subterráneos extendiéndose por millas. La falta de cualquier pista sobre el por qué su existencia había causado muchos expertos se refieren a estos edificios como el último gran misterio de Europa. Mientras tanto, la tradición popular cree que fueron construidas y excavadas por los elfos o gnomos, figuras típicas del folclore celta. Algunos expertos afirman que la red de túneles sirvieron de protección contra los depredadores. Otros creen que fueron utilizadas como una forma de viajar con seguridad, independientemente de las guerras o los factores climáticos. Curiosamente, algunas de las entradas comienzan en la cocina de una casa a la iglesia, cementerio e incluso conducen al bosque. La mejor respuesta que se puede deducir hasta el momento fue que eran refugios seguros en caso de ataques sorpresa, para almacenar materiales orgánicos o cualquier otro objeto. En esos túneles también han sido encontrados alimentos. El arqueólogo alemán Dr. Heinrich Kustz dijo que evidencias de túneles han sido encontradas en cientos de asentamientos neolíticos de todo el continente. En su libro Secretos de la Puerta Subterránea a un Mundo Antiguo dice que el hecho de que muchos han sobrevivido después de 12.000 años muestra que la red de túneles original debe haber sido enorme. En Baviera, Alemania solamente hemos encontrado 700 metros de conexiones de estas redes de túneles subterráneos. En Estiria, en Austria, hemos encontrado 350 metros, dijo. A través de toda Europa hay miles de ellos, desde el norte de Escocia hasta el Mediterráneo. Sigue siendo un misterio cómo una compleja y enorme red de túneles fue creada hace mucho tiempo atrás, utilizando herramientas de piedra y supuestamente por humanos del pasado sin conocimientos en ingeniería ni excavación. ¿Por qué se construyeron estos antiguos túneles? Quizás nuestros antepasados tuvieron que buscar protección bajo tierra. ¿Alguna catástrofe natural terrible? Muchas de las antiguas leyendas hablan de una gran catástrofe que se produjo en los tiempos antiguos. Varios mitos y leyendas también relatan cómo los primeros seres humanos surgieron de cuevas subterráneas, de túneles e incluso ciudades. Tal vez se trata de la tierra hueca. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta la extraña desaparición de Glenn Miller. Desde que el 15 de diciembre de 1944 el avión militar en el que viajaba el director de orquesta Glenn Miller desapareció en un vuelo de Inglaterra a Francia, han surgido numerosas teorías acerca de la suerte que corrió el músico.
Es un misterio que todavía hoy intriga a millones de amantes del jazz. Miller tenía 40 años y estaba en la cúspide de su carrera cuando desapareció. El sonido inconfundible de su Big Band, su gran banda de jazz, acumulaba enormes éxitos y había conseguido popularizar canciones como Serenata a la luz de la luna, Patrulla Americana o Collar de Perlas. La fama de Miller se extendía por todo el mundo y la banda comenzó muy pronto a ganar más de $1 millón al año. La entrada de Estados Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial condujo al alistamiento de Miller en el ejército. Primero fue capitán y luego fue ascendido a mayor. Su labor consistía en dirigir la banda de la Fuerza Aérea en gira por Europa. Este era su trabajo, en el curso del cual tuvo que viajar a París para preparar una emisión de radio de Navidad, aunque ese tipo de tarea quedaba, por lo general, a cargo del manager de la banda. A pesar de que le advirtieron que había neblina, Miller despegó a bordo de un avión monomotor Norseman D-64, en el campo de Dwinwolds, Bedfordshire. Con él viajaban el piloto y otro oficial norteamericano. Nadie volvió a ver ni el avión ni a sus ocupantes. A pesar de las incesantes búsquedas, nunca se encontraron los restos del accidente ni los cadáveres de Miller y los dos ocupantes. En los años posteriores, se han propuesto innumerables teorías acerca del destino de Glenn Miller. Una de ellas dice que el músico era en realidad un espía, encargado de una misión ultrasecreta que fracasó. Se dice también que Glenn Miller tenía cáncer pulmonar y que le quedaba, según los médicos, 1 año o 2 de vida. Esta versión también parece apoyarse en el hecho de que en sus últimos meses de vida, Glenn Miller parecía deprimido, irritable y exhausto, y sufría lo que él describió como repetidos ataques de sinusitis. Según Don Haynes, oficial ejecutivo de Miller y administrador de la AF Band, el músico había perdido mucho peso y sus uniformes hechos a la medida no le quedaban bien en lo absoluto. Sencillamente le colgaban. George Boutsas, director de sus programas en la radio militar, recordó una discusión nocturna acerca de proyectos para la posguerra. No sé por qué pierdo el tiempo haciendo planes, suspiró Miller. Sabes, George, tengo el terrible presentimiento de que ustedes se irán a casa sin mí. Misión secreta en Valona, Bélgica, que tuvieron en una reunión Glenn Miller y Heinrich Himmler. Aquí es donde empieza lo fuerte. La misión ultrasecreta que tenía como fin alcanzar un acuerdo con los nazis para tomar toda la tecnología secreta nazi antes de que lo hicieran los rusos. Durante la guerra los rusos y los americanos ya sabían que los nazis perderían, y quien pudiera coger todos los inventos nazis, serían la primera potencia del mundo. Pero los nazis tenían todos esos inventos escondidos a buen recaudo, sabían que la guerra estaba perdida, así que esos inventos alucinantes eran claves para negociar la rendición. Inventos como la campana nazi, aviones a reacción, computadoras, el rayo láser, gafas de visión nocturna, ovnis y un largo etcétera. Siempre me pregunto, ¿y si los nazis tenían todos estos inventos, cómo es que no ganaron la guerra? ¿Por qué no pudieron fabricar esos inventos en una producción en cadena? Alemania estaba totalmente destruida, sin fábricas. Estos inventos llegaron demasiado tarde para ellos. ¿De qué sirve tener 20 aviones a reacción contra 200.000 aviones aliados? ¿De qué sirve tener la tecnología de la bomba atómica si no hay fábricas para poder construirlas? Y las campanas nazis no eran una máquina de guerra, sino una máquina del tiempo y de apertura a otras dimensiones con la que los nazis pudieron contactar con otras razas. Por esta razón los rusos y los americanos tenían una lista de científicos nazis que tenían que ser capturados vivos sí o sí. El número 1 de esta lista era Heinrich Himmler, la mano derecha de Adolf Hitler. Él tenía los nombres de todos los científicos nazis, sus escondites, donde estaban escondidos esos inventos. Él lo sabía todo. Por esta razón, cuando escucho la versión oficial de cómo Heinrich Himmler fue capturado por un batallón inglés, y estos le humillaron para que mordiera una cápsula de cianuro que tenía escondida en la boca, suicidándose ante los ojos de los soldados ingleses, me muero de risa. Para demostrar que Heinrich Himmler murió, mostraron una foto de este con los ojos cerrados en el suelo y dijeron que esa foto era Heinrich Himmler muerto después de tomar el cianuro. Lo cierto, y esto es una teoría mía, es que Heinrich Himmler vivió en Francia haciéndose pasar por una mujer de alta burguesía francesa, a lo que llamaban en secreto la dama negra por la ropa que vestía, que era siempre negra. Y es que Heinrich Himmler era un mago negro de la Orden Negra de la Rosa Cruz. Hasta el final de sus días en Francia realizó experimentos para descubrir qué había después de la muerte. Os recomiendo ver la película francesa Mártires del año 2008. La primera escena de esta película, que tiene escenas muy violentas, arranca con una niña escapando de un polígono. Esto ocurre en el año 1970, y luego la niña crece.
Todo esto no es casual porque en ese año Heinrich Himmler tendría 70 años. Para mí que el personaje de vieja en esta película es Heinrich Himmler. Pero volviendo al tema principal, la desaparición del director de orquesta Glenn Miller. Está claro que con 40 años eres aún muy joven, y Glenn Miller no quería morir, y los nazis mostraron un mundo nuevo al director, una forma posible de escapar de la muerte. Imaginar esa reunión entre Glenn Miller y Heinrich Himmler, este último le pidió a Glenn Miller una semana para que pudiera compartir esos secretos y de lo que eran capaces de hacer sus aviones y sobre todo la campana nazi. De aquí salió un tratado y posiblemente el nuevo orden mundial. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta. Actividad ovni creciente sobre Yellowstone. El interés de los extraterrestres por el volcán Yellowstone puede indicar que una catástrofe global está a la vuelta de la esquina. Una cámara web de vigilancia que lleva la monitorización en tiempo real de los géiseres en Parque Nacional de Yellowstone registró un conjunto de ovnis esféricos. El video, realizado en el modo de disparo a intervalos cortos, muestra claramente visibles objetos luminosos circulares blancos que están cambiando constantemente su ubicación. Yellowstone Park está situado en Wyoming, Estados Unidos. En su territorio hay muchos sitios geotérmicos, como el famoso geyser Old Faithful, que atraen la atención de los turistas de todo el mundo. Parece que los extraterrestres tampoco son una excepción. El famoso ufólogo Scott Waring está convencido de que a los alienígenas les produce un gran placer ver las maravillas naturales de la Tierra. De lo contrario, no habrían llegado aquí tantos. Jeanette Foresta, otra ufóloga, dice que los platillos voladores auguran la inminente erupción de un geyser. También lo anuncian los expertos científicos. Esto parece ser cierto, ya que hace un par de meses el Parque Nacional se cerró para los visitantes. Los científicos incluso describen cómo va a suceder. El escenario sería este. Unos días antes de la explosión la corteza terrestre de la zona se elevará docenas o incluso cientos de metros. El suelo se calientará hasta 70 grados centígrados. En la atmósfera aumentará drásticamente la concentración de sulfuro de hidrógeno y helio. Primero escapará una nube de ceniza volcánica que se elevará a la atmósfera a una altitud de 40 a 50 kilómetros. Entonces comenzará la emisión de lava, piezas de la cual serán arrojadas a gran altura. Caerán en un enorme territorio del país. La explosión será acompañada por un poderoso terremoto y los flujos de lava alcanzarán velocidades de varios cientos de kilómetros por hora. En las primeras horas de la erupción de Yellowstone la zona en un radio de 1000 kilómetros alrededor del epicentro será devastada. En peligro inmediato están los habitantes de casi todo el noroeste de América y partes de Canadá. En última instancia afectará a toda América del Norte, y los ecos del desastre llegarán a Europa. Durante los siguientes 5 o 7 años, la temperatura media de la Tierra se reducirá notablemente, y la vida en general será muy severa. Los expertos creen que nada puede evitar una explosión inminente, ni los estados ni la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, en la Casa Blanca se están preparando para el peor de los casos. Según los analistas de la CIA, perecerán 2/3 de la población, la economía será destruida, el transporte y las comunicaciones desorganizados como consecuencia del desastre. El potencial militar caerá a un nivel suficiente solo para mantener el orden en el país. En cuanto a los avisos a la población, el gobierno ha reconocido que este tipo de acciones son inapropiadas. La salvación del conjunto del continente es una tarea casi imposible. En cualquier caso, a esta conclusión llegó el Consejo Científico del presidente de los Estados Unidos. Se renunciará a una gran parte de la población y la dejarán a su suerte. Los esfuerzos se concentrarán en la preservación del capital, las capacidades militares y la élite. Por lo tanto, pocos meses antes de la explosión, del país se sacarán los mejores científicos, especialistas militares, alta tecnología, y, por supuesto, los multimillonarios. Los simples millonarios tendrán que salvarse a sí mismos. La gente común realmente se quedará en la estacada. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta. La conspiración de Orión. Este vídeo ofrece mucha información que merece la pena conocer. Así que os pido mucha atención. Dejar el escepticismo y pensar en los acontecimientos globales de los últimos tiempos.
¿Qué es la conspiración de Orión? Es un plan que tiene la élite mundial para crear un conflicto, una revuelta, una guerra global. Como sabéis, lo que más mueve la economía de un país es la guerra, por eso es que Japón tuvo ese gran avance económico tras la Segunda Guerra Mundial. Empezar una guerra por invasión hacia otro país solo les haría perder sus relaciones políticas y ser neutralizados por la ONU. Por lo tanto necesitan una guerra contra un enemigo diferente y más poderoso, una guerra mundial que debilite a todas las economías, pero que fortalezca la economía de la élite. Así que pensaron en una guerra contra extraterrestres. La guerra sobre la Tierra será reemplazada por la guerra espacial contra un enemigo del más allá. ¿Cómo? Sencillo. Construyen naves no tripuladas, que destruyan y que maten a miles de personas mientras todos, incluyendo ellos, pelean por la libertad. Después los extraterrestres serían eliminados, pero la mayoría de los países, excepto los aliados del nuevo orden mundial, quedarían devastados y el control total pasaría a manos de unos pocos. De eso trata la conspiración de Orión. Una guerra de nosotros contra nada. La conspiración de Orión es un excelente documental del género cinematográfico que explica los sucesos que han desencadenado los hechos que hoy en día nos agobian. Se trata de una misteriosa película y el sitio web que la acompaña acerca de un plan de los gobernantes de la Tierra para utilizar un ataque extraterrestre de falsa bandera crear un nuevo orden mundial. La existencia de este plan ha sido confirmada por varias fuentes vía canalizaciones. Las canalizaciones son una forma telepática de comunicación entre humanos y otras entidades, generalmente de dimensiones más altas. Estos seres pueden ser espíritus de gente fallecida, tu ser superior, extraterrestres, ángeles, espíritus de la naturaleza, etc. El receptor no necesita tener que estar en un trance profundo, necesita concentrarse solamente en la entidad que está canalizando y hablar o escribir lo que sea que le llegue. Es sorprendente ver que poco se sabe públicamente acerca de la concepción de esta película y página web. Fue creada por Sepp Haniak, un director y agente de publicidad francés, que también ha hecho videoclips para artistas como Robbie Williams y Janet Jackson. Inclusive en su propia página web la única declaración con respecto a su película es la siguiente. Más de 50 años de desinformación y manipulación a la sombra de los medios de comunicación han dividido y empobrecido la opinión pública teniendo así un mejor control. Esta película no es ciencia ficción ni tampoco un documental. Olvídate de las palabras esotérico o fantástico, aquí hablamos acerca de la realidad. Además, no se puede encontrar nada acerca de los motivos y el porqué de esta película, aparentemente, Haniak muy rara vez habló de ella en entrevistas. El filme dura aproximadamente unos 20 minutos. En él se relatan varios acontecimientos que han ocurrido en el mundo cuyo desencadenante, según esto, fue la Segunda Guerra Mundial con el partido nazi y su líder Adolf Hitler. Ellos crearon la Ahnenerbe, una organización de investigación arqueológica y antropológica al servicio del Führer. Sabemos que Hitler rompió tabúes al recurrir al ocultismo y a sociedades secretas que desde luego le otorgarían un importante conocimiento necesario como para fijar las expediciones e investigaciones de Ahnenerbe. Ahnenerbe encontró una Strauimana, como la denominaban los hindúes. También descubrieron resto de explosiones atómicas que databan de unos 50.000 años, y supuestamente en ese tiempo no deberían haber existido armas atómicas. No traten de buscar concordancias lógicas de ello con los conocimientos generales científicos, porque desde luego no podrán. Encontraron también huesos de humanos de 3 a 4 metros de altura perfectamente formados. Según los científicos y arqueólogos involucrados en el proyecto, dichos humanos tuvieron que haber sido mucho más inteligentes que nosotros debido a ciertas condiciones naturales que hubieran cambiado su genética y al parecer esta civilización fue la que diseminó las aproximadamente 600 pirámides que existen alrededor del mundo. Las investigaciones de Ahnenerbe desvelaron a Hitler importante información que usaría para experimentar y construir dichas naves y dispositivos sin precedentes que aún hoy son desconocidos para casi todas las personas. De ahí salió la famosa campana, que según varios conspiracionistas sería algún vehículo para hacer viajes en el tiempo o inclusive por las dimensiones. Tras la caída del imperio, varias naciones como Estados Unidos y Rusia se apresuraron a robar ese conocimiento. De ahí provinieron varios conflictos y roces entre esos países. Muchos se preguntarán ¿y qué ocurrió con la tecnología robada? Bueno, para tener una respuesta a esa pregunta solo debemos recordar un poco. ¿Dónde esconderían estos gobiernos dicha tecnología? En una base, por supuesto, y cuando pensamos en bases secretas, pensamos en el Área 51, pensamos en Outet, y pensamos en Dokwai.
Esas son solo 3 de las muchas que existen hoy en día. Con el increíble salto científico que ofrecerían dichos descubrimientos, varias entidades no terrícolas se interesan por los humanos. Por lo tanto, no es raro encontrar en Internet una infinidad de artículos sobre extraterrestres en el Área 51 o relaciones de Estados Unidos con alienígenas, etc. Desde luego, con dichos contactos los avances tendrían que ser mayores y por ende mucho más increíbles y peligrosos. La película La conspiración de Orión y el sitio web están llenos de fotos espectaculares incluyendo pirámides en la Luna, naves espaciales accidentadas y proyectos militares secretos, entre otros. Algunas de las fotos han sido claramente retocadas en computadora. Por ejemplo, el caso de la imagen de la excavación del esqueleto gigante. La foto original es de la excavación de un animal prehistórico. De la misma forma, la foto del descubrimiento de una calavera gigante ha sido retocada, existe mucho contraste y un acabado descuidado donde yace la calavera en la tierra. De hecho, en ambas fotos usaron la misma calavera. La duda surge: ¿son todas estas fotos falsas? Esa pregunta es más difícil de contestar. Cualquier persona que hace estos retoques puede confirmar lo difícil que es crear una foto que no se pueda distinguir de la realidad. Inclusive entre profesionales, por ejemplo en el mundo de la publicidad, un experto es capaz de señalar las imperfecciones. Lo podemos ver en el sitio de Sepp Haniak, en donde se encuentran algunas de estas composiciones fotográficas. Y por bien que se vean, la mayoría de estas son falsas. Entonces, ¿cómo es posible que la conspiración de Orión contenga más de 100 fotos que no se puede distinguir si son o no reales? Vayamos al sitio Worldmill.com, un lugar en donde los mejores en el dominio de la técnica del Photoshop en el mundo compiten entre ellos. Ahí encontramos algunas creaciones con el tema Stonehenge en la Luna. Comparemos estas fotos con las de la conspiración de Orión, donde estructuras megalíticas también pueden ser vistas en la Luna. La diferencia en la calidad es clara. El creador de la conspiración de Orión ni siquiera olvidó los llamados retículos, esos signos de más que se pueden encontrar en muchas fotos de la Luna. Estas fotos fueron tomadas con una cámara especialmente diseñada, en donde los retículos cumplen con la función de estimar la profundidad. También las fotos de naves voladoras, descubiertas o hechas por el hombre, de civilizaciones perdidas que yacen bajo el agua o debajo de casquetes polares, muestran una calidad altamente superior. Una foto a color de la Luna. En el fondo se ve lo que parece ser una nave espacial, las cuales son muy comunes en la Luna, y un poco más atrás, aparentemente, un espejo de agua. ¿Y qué tal si todo es cierto? Démosle la vuelta y asumamos que estas fotos son reales. ¿Cuál sería la historia? Mensajes que esporádicamente nos llegan del círculo de los Illuminati, nos dicen que dentro de esta oscura hermandad, no siempre son todos muy amigos, lo cual no nos sorprende en lo absoluto, considerando que este cabal está formado por personas trastornadas por el poder y que carecen absolutamente de compasión por su vecino, los llamados psicópatas, especialmente la rama de los Rothschild de Europa y la rama americana de los Rockefeller, que parecen estar en competencia entre ellos. Los Rockefeller son la familia Illuminati más agresiva y expansiva. Ellos son responsables de los ataques del 9/11, la guerra en Irak y la influenza porcina en México. Supongamos que los Rockefeller, después del éxito que tuvieron con los ataques del 9/11, tenían la intención de ejecutar un plan de ataque alienígeno de bandera falsa. Supongamos también que los Rothschild objetaron a este plan porque calcularon que el riesgo de ser descubiertos era muy alto. ¿Cuál sería el mejor método para detener el plan? La respuesta es: hacerlo público. Revela el plan secreto y aquellos que lo maquinaron lo pensarán 2 veces antes de llevarlo a cabo. Pero, ¿cómo hacer ese plan público? Así, haciéndolo público, esta técnica es, y ha sido, usada frecuentemente por los Illuminati: esconder algo a la vista de todos. Es decir, presentar un secreto como si fuera ficción, dejar creer al público en general que es algo totalmente ridículo y no tener que preocuparse por ello nunca más. Esta estrategia ha sido usada por los medios controlados, la existencia de Atlantis, extraterrestres, la energía libre, en perpetuo movimiento, y las teorías de conspiración, por ejemplo. Y ha funcionado tan bien que, inclusive el día de hoy, la gente no toma estos temas seriamente. Nos podemos imaginar que poco tiempo después del 9/11, los Illuminati europeos buscaron una manera siniestra de mostrar al público, sin levantar muchas sospechas, la falsa bandera del ataque extraterrestre. Por lo tanto, mezclaron fotos auténticas con fotos que fueron obviamente retocadas por computadora y le ofrecieron a un famoso director una gran cantidad de dinero por armar una historia, con las fotos, sin decir mucho de fondo.
Todo esto fue presentado al público con un aire de misterio y ahí lo tienen. Los Rockefeller lo vieron y no pudieron hacer nada, salvo retirar el plan, guardarlo en un cajón y rechinar los dientes del coraje. Y es que ahora, también para ellos, el riesgo de ser descubiertos se volvió muy grande. Todo esto es una especulación, sin embargo, políticos, expertos en la bolsa, periodistas ganadores del premio Nobel no están totalmente opuestos a la especulación. Es por eso que si es realidad o no, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que demasiadas fotos en la conspiración de Orión son muy buenas para ser descartadas fácilmente como fotografías retocadas. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta Magia negra en la política actual. La política de hoy desafía por completo la lógica. Las acciones inadecuadas de muchos líderes políticos, que sacuden el mundo actual, han agotado a la humanidad. Nosotros, la gente anónima, esperamos cuando finalmente habrá paz en el mundo. La gente está haciendo cada vez más preguntas. ¿Quién influye en las decisiones políticas y qué les empuja a la agresión? Toda mente, incluso la de los políticos más inteligentes, es influenciable. Por sus consejeros, su entorno o incluso armas psicotrónicas que sabemos que existen. Armas que se pueden utilizar incluso en las oficinas de los presidentes de cualquier país. Pero hay otro arma. Los magos. Ellos dictan, literalmente, su voluntad a nuestros gobernantes y oligarcas. ¿Quiénes son los magos? ¿Personas humanas o alguna otra cosa que desafía la comprensión de la gente común? De los magos de verdad no se habla abiertamente. Siempre están en la sombra. Los que aparecen en los medios de comunicación son unos charlatanes. Los magos influyen en las decisiones políticas, en los estallidos de la guerra, en el nombramientos de los presidentes. A los servicios de los magos acuden casi todos los políticos conocidos de la historia. Pero este hecho se oculta. Por ejemplo, en Kremlin en los años 90 fue creado el Departamento Mágico. Por conspiración dichos departamentos tenían y tienen títulos formales tales como centros analíticos, pero la esencia sigue siendo la misma. Al grupo de los magos de Kremlin dirigía el mayor general Boris Radnikov. En internet es fácil encontrar su entrevista sobre este tema. El Ministerio de Defensa y la KGB en los años 20 del siglo XX crearon el llamado Departamento del Infierno que tenía el número 13. Posteriormente, cuando el departamento adquirió el conocimiento secreto y comenzó a utilizarlo para sus propios fines, sus dirigentes fueron ejecutados por orden de Stalin. Se han vuelto peligrosos. Pero el departamento siguió trabajando. La influencia del brujo Rasputín a Nicolás II se describe en una variedad de libros. Pero esto es historia. ¿Y ahora? Se sabe que la reina Isabel II recurrió a los servicios de los hechiceros de América Latina y África. En su juventud, se llevaron a cabo los rituales para la construcción de ella en el trono de Inglaterra. Se dice que eran rituales muy sangrientos. Artículos en los medios de comunicación y las declaraciones en los tribunales europeos revelan que la reina Isabel II con su amigo de la juventud Joseph Ratzinger, que luego se convirtió en Papa Benedicto XVI, son miembros de la Orden de los 9 Círculos y en los años 50 participaron juntos en los sacrificios rituales, donde el futuro Papa participó como el Caballero de la Noche. Desde el 2011, más de 64 sobrevivientes testificaron en la corte sobre el abuso ritual por parte de la élite del mundo durante las celebraciones del culto del sacrificio del 9º círculo satánico. Estos aristócratas europeos y prominentes funcionarios gubernamentales, papas y cardenales católicos, políticos y militares de toda América del Norte y del Sur y los países del Reino Unido crearon una industria secreta de sacrificios de culto. Durante el culto se ruega a los espíritus de la oscuridad que les otorgue el poder sobre la gente. En agradecimiento prometen más sacrificios. De ahí las guerras sin fin en el planeta Tierra. Los políticos siempre están en busca de una nueva guerra. La oscuridad reclama más sacrificios. Si recuerdan la historia oficial, en el momento de la muerte de su padre, el rey Jorge V, que no estaba muy mal de salud, la futura reina de Inglaterra estaba en África. Y allí se celebran los ritos más efectivos y obscuros. Como regla general, muchos gobernantes y oligarcas tratan de adquirir las habilidades y capacidades de los magos. Algunos los consiguen, algunos los tienen desde el nacimiento. Aleister Crowley, el famoso mago del siglo XX, es el abuelo de la madre de George W. Bush. Es decir, Bush padre se casó con la hija de Aleister Crowley, ese quien escribió los nuevos desarrollos en la práctica del satanismo. Por consiguiente, la influencia del pensamiento de Aleister Crowley en la política de Estados Unidos es obvia.
Tanto Bush padre como el hijo eran presidentes de los Estados Unidos. La hija de Crowley mantuvo su influencia mágica en la presidencia de los Estados Unidos, primero con el marido, luego con el hijo. Se sabe que otro presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, viajó a la tribu india de los Hopi para participar en la danza de la serpiente. Este es un largo ritual realizado durante 8 días por los hombres de la tribu Hopi. Por primera vez este baile fue capturado con una cámara de vídeo en 1913, cuando la danza se celebró en especial para el presidente Roosevelt. Los magos tienen una visión específica del mundo. Están sujetos a las fuerzas de la naturaleza. Se comunican directamente con los espíritus. En consecuencia, su comprensión del mundo es diferente a la de la gente común. A menudo los magos son crueles. La vida humana no es de un gran valor para ellos. A modo de ejemplo, cuando empezamos a hablar de Hitler o Stalin, el fascismo y el comunismo, nunca pensamos de dónde viene la teoría de la supremacía y la esclavitud en sus dogmas. Los líderes de ambas naciones se inspiraban en el mago George Gurdjieff. La teoría de la guerra y la purificación del mundo les llega gracias a este personaje. En 1904, el mago Gurdjieff llevó a sus estudiantes, Stalin y Hitler, al Tíbet, donde han sido iniciados en la magia de las antiguas órdenes. En 1905 el profesor con sus alumnos viajaron a Siberia para ver a los chamanes y donde fueron entrenados para comunicarse con los espíritus de la naturaleza. La tercera visita se llevó a cabo en 1914 a Turquía, donde Gurdjieff celebró el tercer rito de un orden antiguo secreto de los sufíes, para convertir finalmente a sus discípulos en líderes de las naciones. Después de esas 3 ceremonias de iniciación, los 2 discípulos del mago Gurdjieff se programaron en los rituales de la cosecha de la muerte en el campo global de la guerra. Los países del mundo se sumergieron en el sacrificio de sangre en el altar del poder. Hitler es el nieto del banquero austríaco Salomón Rothschild. Él es el bisnieto del fundador de la dinastía Rothschild, que tomó el poder en Europa después de 1856. Joseph Stalin llamaba a sí mismo el heredero de los reyes, y también pertenecía a la dinastía joven y prolífica de los Rothschild. Ambos líderes eran parientes cercanos de la reina de Inglaterra Isabel y su padre Jorge V. El presidente estadounidense Roosevelt era un pariente lejano de Adolf Hitler por línea de su madre, por lo tanto también tenía una rama genética de la familia Rothschild, así que las biografías oficiales son completamente falsas. Todos los líderes mundiales y las familias reales son parientes entre ellos, tienen vínculos de sangre y el linaje común. A las presidencias y los tronos no accede gente elegida al azar. Todos los presidentes son presidentes desde su nacimiento. Ellos son los herederos de sus padres famosos, aunque esto no se anuncia. En el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial se puede ver la influencia de un mago en la política mundial y el estallido de la guerra a través de sus discípulos. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta. Es el demonio de la película Jeepers Creepers, la estatua El Ángel Caído, en el Parque del Retiro. Usando la numerología de la película Jeepers Creepers, y la numerología de la estatua del Ángel Caído del Retiro, todo parece indicar que son el mismo demonio. Aunque tengo que decir que hay un año que me está dando un error de un solo año. Empecemos la obra llamada El Ángel Caído. Fue inaugurado oficialmente en 1885 en el Retiro de Madrid un 23 de octubre de ese mismo año. La película Jeepers Creepers se estrenó en el año 2001. La leyenda de la película dice así: es un demonio antiguo que lleva siglos vivo. Despierta cada 23 años y durante 23 días se alimenta de seres humanos a los cuales escoge con su olfato. Cuando huele algo que le gusta, él no puede detenerse. Come ojos para poder ver, oídos para escuchar, pulmones para respirar y posteriormente la criatura se llama The Creeper. La vidente les habla de que este demonio es inmortal durante su período de alimentación y que todo lo que éste come se convierte en parte de él. Si sumamos la fecha de inaugurado del Ángel Caído del Retiro de Madrid 1885 con la fecha del estreno de la película 2001 y aplicamos la leyenda de Jeepers Creepers cada 23 años a partir del año 1885, llegamos al año 2000, que como puede escucharse queda a solo un año del 2001, que fue el estreno de la película. De hecho puedes observar que fue un 23 de octubre, que coincide una vez más con los 23 años de la leyenda. Jeepers Creepers o El Demonio es una película de terror y suspenso del año 2001 escrita y dirigida por Víctor Salva. Argumento. Darry y Trish Jenner son dos hermanos que regresan de la universidad por una carretera solitaria que corre a lo largo del estado de Florida para pasar las vacaciones con sus padres.
Tan desolado se encuentra el lugar, que ambos se sorprenden porque no ven un automóvil en 20 kilómetros. Trish enciende la radio y oye una noticia de que anda suelto un demonio de cabeza de serpiente. Para pasar el tiempo, juegan a descifrar el significado de las matrículas de los pocos autos que ven. De pronto, aparece un camión viejo y despintado que intenta rebasarlos en la carretera, al que Darry alcanza a ver su matrícula, Beangru. Los hermanos se detienen a un lado de la carretera, y poco después, vuelven a ver el mismo camión y a un hombre de aspecto siniestro arrojando 2 bolsas con manchas de sangre por una tubería. Al darse cuenta que lo estaban viendo, el hombre comienza a perseguirlos y a embestirlos con su auto, que es increíblemente rápido a pesar de ser muy viejo. Darry logra desviarse a un lado de la carretera y el camión viejo se va. Los 2 hermanos discuten, y Darry propone regresar a la iglesia para ver si había alguien con vida que necesitara ayuda. Trish se opone, pero finalmente acepta porque si ella estuviera allí, le gustaría que alguien la ayudara. Los 2 hermanos regresan al lugar y se dan cuenta que es una iglesia abandonada. Darry oye ruidos que provienen desde el interior de la tubería. Trish sujeta a Darry, quien comienza a observar a través de la tubería, pero unas ratas alteraron la situación provocando que Trish soltara a Darry, por lo que cae justo en el sótano de la iglesia. Una vez adentro, Darry encuentra a un joven agonizando envuelto en la bolsa y pronto se da de cuenta que este tiene todo el abdomen cocido de forma horrorosa. Este termina muriendo, y posteriormente Darry observa decenas de cadáveres colgados entre sí en las paredes del sótano. Darry logra reconocer 2 cadáveres que fueron estudiantes de su universidad y que habían desaparecido en esa carretera de forma misteriosa hace 23 años. Cuando Darry logra salir, ambos hermanos conducen hasta un restaurante, donde vuelven a ver al camión viejo cuyo conductor acelera. Los hermanos exigen a una camarera llamada Beverly que necesitan hablar con la policía, pero antes de llamar a la policía, reciben la llamada de una mujer misteriosa que de alguna forma los conoce, y les dice que ese hombre no dejará de perseguirlos y que si escuchan una canción corran, porque eso significa que él está cerca. La policía llega al lugar, Darry les informa lo que vio en la iglesia, y poco después se dan cuenta que el hombre estuvo en la gasolinera del restaurante oliendo la ropa de Darry que estaba en el auto. Tras darse de cuenta, los policías toman una muestra de polvo que estaba en el auto de los hermanos y el análisis indica que esta es piel muerta. Trish observa que algo ha pasado volando por el restaurante. La policía escolta a los hermanos hasta la comisaría, mientras que a los policías se les informa que la iglesia se está quemando y que nadie podrá entrar ahí por un tiempo. Entonces Trish escucha la canción a través de la radio del auto y el hombre aparece matando a los 2 policías. Darry y Trish, horrorizados, ven cómo el hombre huele la cabeza arrancada de un policía, y posteriormente, come su lengua arrancándola con sus filosos dientes. Los hermanos escapan, Trish y Darry se dan cuenta que este hombre es una criatura horrorosa, y pronto se detienen en la casa de una señora solitaria que tiene muchos gatos para pedir un teléfono y llamar a los policías. La señora oye los gritos de sus gatos, era la criatura que los estaba comiendo, y pronto se dan de cuenta que la criatura se encuentra disfrazada de espantapájaros en el patio de la señora. Tras esto, la señora sale de su casa con una escopeta tratando de amenazar a la criatura, pero al dispararle la criatura entra en su casa y finalmente mata a la anciana, y Trish y Darry corren a su auto. Trish atropella a la criatura con el coche contadas veces dejándolo inmóvil. Los hermanos ven cómo la criatura saca unas alas enormes de su espalda, intentando moverse sin lograrlo. Los hermanos escapan a la comisaría, donde se encuentran con una mujer llamada Jezelle, una vidente que les habló por teléfono. Ella les cuenta que lo que los atacó no es un hombre. Es un demonio antiguo que lleva siglos vivo. Despierta cada 23 años y durante 23 días se alimenta de seres humanos a los cuales escoge con su olfato. Cuando huele algo que le gusta, él no puede detenerse. Come ojos para poder ver, oídos para escuchar, pulmones para respirar, y posteriormente la criatura se llama The Creeper. La vidente les habla de que este demonio es inmortal durante su período de alimentación y que todo lo que este come se convierte en parte de él. En realidad, lo que tenemos en esta historia es algo que la élite Illuminati conoce muy bien. Este ser Jeepers Creepers, con su olfato lo que busca es el olor que deja el miedo, el terror.
Este terror genera una frecuencia por donde entran estos demonios, explicado de otra manera con el miedo, se abre un portal dimensional por donde entra Creepers, el ángel caído del retiro. Un grupo de la raza renegada reptiliana Anunnaki de Nibiru y de Alpha Draconis, los ángeles caídos o infernales, es habitante entre dos mundos en los planos astrales inferiores de la cuarta dimensión del planeta Tierra, una región inestable dimensionalmente y no permanente para el establecimiento de una raza galáctica. Morando en este lugar más allá de la percepción sensorial humana, sus integrantes son invisibles a los seres humanos, lo cual les permite poder trabajar detrás de bambalinas, como los titiriteros en un teatro de marionetas, en la posesión temporal o permanente y la manipulación de la humanidad durmiente, es decir, que vive en el sopor de la vida material, y el poder actuar en los gobiernos terrestres a través de agentes humanos engañadores y sin escrúpulos. Debido a la proximidad a la tercera dimensión, pueden manipular y sentir esta dimensión. La sabiduría popular llama a estos seres como demonios. Cabe aquí la observación de que la raza reptiliana es una de las razas extraterrestres más antiguas de la galaxia, esparcida por muchos universos y con gran cantidad de variaciones. Supercrack Estrella presenta la posible foto real tomada por el mayor Jason de JJ Benítez. En la red circula una foto en blanco y negro que se ha identificado como siendo de José de Arimatea y Jesús hablando animadamente, caminando en un campo al parecer, no está claro, de trigales, seguidos más atrás de quien ha sido identificado como el apóstol Juan, y alcanza a insinuarse otro grupo que sigue a estos protagonistas principales de la escena. Esta es la foto. Esas personas podría ser el mayor Jason de Caballo de Troya. Las novelas describen las andanzas del viajero temporal junto a Jesús, quien es retratado como un individuo jovial y alegre, gustoso de ofrecer sus profundas enseñanzas espirituales a quien desee escucharlas. El mayor, conocido como Jasón por los habitantes de la época, junto con su compañero, de nombre Eliseo, van dejando atrás su inicial escepticismo, convirtiéndose poco a poco al mensaje de Jesús. Esta foto se dice que fue tomada de un cuadro del pintor por el alemán Johannes Raphael Welle. Sin duda son muy parecidas, pero alguien tendría que explicar por qué una es una foto, y lo otro es un dibujo. ¿No es más sencillo pensar que este alemán Johannes Raphael Welle pintó este cuadro mirando esta foto de Cristo en los campos de cereales? De hecho, se puede apreciar lo que es una fotografía y lo que es un dibujo sin ningún género de dudas. Si esto fuera sido al revés, que realizaron una fotografía basándose en el cuadro de Johannes Raphael Welle, crear ese parecido hubiera sido imposible. Hay que tener en cuenta que este cuadro de Cristo en los campos de cereales se dibujó en el año 1900 más o menos. En esa época no era posible realizar algo tan parecido con las cámaras fotográficas de la época. Además, en la fotografía de puede apreciar un ovni o quizás un dron siguiendo a Jesús y los apóstoles, cosa que en el cuadro no. El bastón de Jason JJ Benítez. Podemos apreciar en la foto algo que ya sale en el libro Caballo de Troya, la vara de Moisés. Es un bastón o cayado, que recibe su nombre precisamente por hacer alusión al que era utilizado por Moisés, y que Jason lleva siempre consigo. En la época en la cual se ubica cronológicamente este viaje en el tiempo, era muy común que las personas lo utilizaran, no sé si era de uso exclusivo para hombres, pero era una herramienta muy útil si tomamos en cuenta que en ese tiempo, para desplazarse de un lado hacia otro, había que recorrer grandes distancias a pie y algunas veces atravesar caminos muy sinuosos, por lo que esta especie de bastón era muy útil para apoyarse en zonas montañosas y terrenos muy accidentados. En el caso de Jason, además de ser parte también de los accesorios que forman parte de su vestuario, es una herramienta disfrazada que cuenta con 4 canales de filmación, para captar imágenes y sonido, como una especie de cámara de video camuflajeada. Rayo láser o sensor, del que Jason se ha servido para captar y analizar cada una de las apariciones de Jesús después de la crucifixión. Una especie de rayo o descarga eléctrica, que sirve para defenderse de posibles ataques de animales y que es inofensivo, porque su único efecto es que paraliza en forma momentánea. Sandalias, elaboradas con material de esparto trenzado en las montañas turcas de Ankara y que fueron acondicionadas con un microcontador de pasos, con su correspondiente cronómetro digital, además de ser parte del atuendo que Jason utiliza. Los dispositivos con los que estas sandalias cuentan, sirven para medir las distancias recorridas en las duras caminatas por el territorio de Israel del año 30, el tiempo invertido y hasta las calorías empleadas en cada desplazamiento. Este calzado también cuenta con otros 2 aditamentos que le permiten: 1.
Tener la capacidad para elevar la temperatura del pie en situaciones de extrema inclemencia. 2. Transmitir impulsos electromagnéticos, a través de un microtransmisor, que se convierten en una señal que puede ser captada por la vara de Moisés y que al ser amplificada y transportada a la distancia, es de gran utilidad para que Eliseo, desde la cuna pueda seguir los pasos de Jason a través del radar.